Con julio. Julio está cerca, se supone que va a estar cerca del 2%. Cerca del 2% en julio. Cuando uno piensa que la previsión del presupuesto era de una inflación del 12 al 17% este año, con este nivel de inflación uno está pensando en un piso de 20 puntos, del 20%. Hoy hay una nota muy buena en el diario BAE Negocios que tiene que ver justamente con esto, con las expectativas inflacionarias, lo que está pasando, lo que pasó en lo que va en el primer semestre, pero lo que se viene, porque ahora en julio arranca el segundo semestre y arrancamos mal, con una inflación de 2 puntos, va a estar cerca de 2 puntos. Por eso está con nosotros Fernando Alonso, el director de BAE Negocios. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Bueno, ¿coincidís con esto? ¿Es preocupante? ¿Hasta dónde? Estabas mencionando el aumento de los combustibles, no fue el único, también aumentaron mucho los panificados, aumentó mucho todo lo que tiene que ver con la canasta de alimentos de las familias. El fin de semana llevaban planillas con los nuevos precios, informándole a los supermercados cuáles van a ser los precios que rigen para estos productos de alimentos. Así que la presión inflacionaria es alta y no es solo sobre toda la canasta que afecta a las familias. Porque este mes en julio hay que pensar expensas, que va a venir con aumento, hay que pensar las prepagas, medicina prepaga que también viene con aumento, y julio, vos también lo hablamos fuera del aire antes, ¿no? Es un mes que por lo general sube porque está el tema de las vacaciones también, ¿no? Sí, además tenés el efecto de que el gobierno no ha hecho absolutamente nada por controlar la inflación. La única política que ha llevado adelante es la de la tasa del Banco Central, considerando la inflación solo como un problema monetario. Y si bien siempre lo monetario influye sobre la inflación, está claro que en la Argentina hay muchos otros factores que están provocando esta alza de precios sistemática. Si uno hace un poco de repaso, después de todo el desbarajuste del año pasado con las tarifas que subían, que bajaban, que quedaban neutras, con toda la libertad de precio, el traslado a precio de la unificación del tipo de cambio, con todo ese desbarajuste que se dio, pasamos por un pico de 40% de inflación anual, hoy estamos en una proyección de 25, más de arriba de 20, estaba entre 23, 24 y hasta 25. 20 como piso, ¿no? Sí, pensar hasta 25% de inflación para este año, es la misma inflación que teníamos en 2015 con una economía en crecimiento. Hoy tenés una inflación de 25%, con una economía en recesión, con una tasa de interés que está parando toda la actividad económica, con una apertura a las importaciones que está destrozando todo el entramado industrial argentino. Se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo en el último año y medio solo en la industria, así que esa es la gran diferencia, ¿no? Una inflación de 20-25%, pero con una economía en recesión, y venías de una inflación de 20-25% con una economía que estaba todavía creciendo, con dificultades, pero... Eso es lo que algunos llaman estanflación, es decir, que tenés la economía sin actividad, sin consumo, igual tenés inflación. Sí, no llegamos a entrar en esta inflación porque los números del estimador mensual de actividad económica, que es lo que anticipa la evaluación del Producto Bruto Interno, están dando positivos, crecieron 0,4 si la memoria no me falla en el primer cuatrimestre, es decir, tenés datos positivos de nivel de actividad muy marginales, muy en el margen, es un crecimiento con muy poca calidad en cuanto a la generación de puestos de trabajo o la distribución de la riqueza. Es un crecimiento que se está concentrando en pocos sectores, en algunos que son solo repunte, como la actividad de los terminales automotrices que venían paradas y se movieron un poquito, entonces ya estadísticamente te marca un crecimiento. Es decir, no tenés lo que se denomina en economía estanflación, pero claramente tenés ese efecto, tenés una economía prácticamente paralizada con un proceso inflacionario que no está respondiendo de ninguna manera a la política monetaria del Banco Central. Fernando, quería consultarte 3 puntos que tienen que ver con un área que nosotros generalmente cubrimos para BAE y también opinamos en este programa. El tema salarial, siempre se remarca que con el aguinaldo hay un pequeño brote inflacionario, pero en este año el gobierno tuvo paritarias controladas no más allá del 22% y también un salario mínimo vital e inmóvil, me animo a decir,
que significa una gran barrera para no solamente aquellos trabajadores registrados, sino para el sector informal de la economía. ¿Qué te parece? ¿Cómo puede incidir esto en cuanto a inflación propiamente dicha? Bueno, yo comentaba que la política antiinflacionaria del gobierno, la tasa de interés, esa es la política activa. La política más pasiva es pisar los salarios. Claramente este año los salarios van a estar abajo de la inflación. Hay muchos convenios que se cerraron con cláusula de ajuste por inflación. Veremos qué pasa cuando se tengan que activar. En los procesos inflacionarios siempre le dicen que hay que abortar las expectativas. Esta es una economía que ha generado un montón de expectativas de inflación, desde los créditos o los préstamos atados a la inflación, lo que se conoce como UVA, a estas cláusulas gatillo dentro de los salarios. Claramente el salario hoy no es el motivo de la inflación en la Argentina. Si fuera así, tendría que haber reaccionado de alguna manera este primer semestre con los salarios planchados, lo que fue en 2016, cuando los salarios crecieron por debajo de la inflación. Claramente el salario en este momento apenas va a alcanzar para recomponer un poco del consumo. Ahora, si moviendo un poco del consumo tenemos mayor inflación, significa que no podemos volver a crecer en la Argentina, porque cada vez que queremos comprar un producto nos van a decir esto genera inflación y nos van a subir la tasa y nos van a desalentar a cualquier tipo de consumo. Fernando, vos lo entendés mejor que yo, pero había unas cifras que me preocupan, a ver si estamos en la misma línea. El déficit fiscal sigue, es menor al anterior, pero tenemos déficit fiscal. No, es mayor. ¿Es mayor el déficit fiscal? El déficit fiscal de este gobierno es muy superior al que dejó la administración pasada, en parte producto de la reducción de las retenciones, que es el impuesto que mejor recauda, que más directo y mejor impacto sobre la distribución del ingreso tiene. El gobierno lo redujo apenas asumió, y esto ha provocado un mayor desfinanciamiento de la caja del Tesoro. Así que el déficit, pero tenés no solo el déficit fiscal, tenés el déficit cuasi fiscal, que es todavía más preocupante, que es el déficit que está generando el Banco Central. La economía argentina estalló cuando el déficit fiscal más el déficit cuasi fiscal ya rondaron los 10 puntos del PBI. Hoy estás entre el déficit fiscal, el déficit de las provincias y el cuasi fiscal, estás entre 12 puntos más o menos del PBI, así que es alarmante lo que se está generando, esta bola que se está generando. La balanza comercial negativa y sigue, y la perspectiva es que sea más negativa, ¿no? De acá al 19. Sí, mientras siga esta política comercial de apertura a las importaciones y con una primarización de las exportaciones cada vez mayor, con precios de los granos que esta semana estaban repuntando, pero hasta el viernes pasado venía muy planchado, veníamos en precios históricamente bajos, así que ni siquiera la exportación del campo estaba compensando la balanza comercial. Vos, Fiora, querías decir algo. No, el ciudadano común se pregunta, el dólar en baja o estable y los precios aumentan. Ahora se dispara el dólar y los precios también aumentan. ¿Qué pasa con el dólar? Bueno, lo primero hay que recordar que a la primera mitad del 2016 se creía que el dólar iba a estar a 17, 18 pesos. Y toda la economía argentina fijó precios a un valor del dólar de 17, 18 precios. Después bajó a 14 y chirolas, y los precios obviamente siguieron creciendo. Ahora estamos de nuevo en 17. Si uno cree que el valor del dólar tiene incidencia sobre la fijación de precios, todavía no debería trasladarlo, porque todavía tenemos un valor de dólar por abajo de lo que se fijó. Las expectativas que había antes, claro. De lo que se utilizó para fijar precios. Eso es lo que dice el Banco Central. Dice, bueno, tenemos un tipo de cambio libre, sube, baja y no impacta sobre el precio. Veremos qué pasa cuando, si hay una mayor presión sobre el dólar y pasa a los 17, 18. Por ahora se lo ve lejos. Hoy cerró, como comentabas, 17.06, pero es probable que en el transcurso de la semana se mantengan estos valores e incluso baje, porque el dólar mayorista subió mucho menos que el minorista hoy, así que la tendencia no es tan marcada que siga el proceso de suba de la divisa. Probablemente si los precios de los commodities se mantienen altos como estaban el viernes, esta semana el campo se anime a vender, se anime a liquidar, claro, y eso va a abastecer de dólares y lo va a volver a planchar. Vamos con la noticia que, bueno, hoy cualquiera que